Es el máximo goleador de la historia de la selección. 52 goles oficiales. Jugó en el mejor club del mundo, el Real Madrid del fútbol español. Y ese mismo hombre, con 37 años de edad cumplidos, está viendo el partido inaugural del Mundial desde el asqueroso sillón solitario de su casa, sin equipo profesional, sin selección mexicana. No fue una decisión del Vasco Aguirre. Fue la caída más oscura de toda la historia del fútbol mexicano, engañando a su propia prometida con la actriz mexicana Camila Sodi. Te lo adelanto. No fue una infidelidad cualquiera. Fue el escándalo amoroso más macabro de toda la historia del Tri. Hoy vas a saber la oscura verdad de lo que le hizo el Chicharito Hernández a la periodista deportiva española Lucía Villalón, la prometida que le descubrió la infidelidad en vivo, y la siniestra relación amorosa con Camila Sodi, que destruyó por completo toda su carrera. Aún más oscuro, lo que el Vasco Aguirre, el director técnico actual del Tri, le hizo al máximo goleador histórico del fútbol mexicano sobre la prelista oficial del Mundial. Una decisión técnica que destrozó la carrera del Chicharito. Y lo más asqueroso de toda esta historia, la increíble cifra económica mensual que la modelo australiana Sarah Cohen le exigió a Chicharito Hernández. Pero antes, tienes que entender una cosa, porque lo que le ocurrió al Chicharito Hernández sobre el sillón solitario de su casa modesta del centro de Guadalajara, durante el partido inaugural del Mundial del 26, no empezó dentro de la cancha del fútbol. Empezó dentro de la cocina de una casa familiar de la colonia Las Chivas, del fútbol tapatío. Cuando un niño de 5 años de edad cumplidos veía partidos del Tri sobre la televisión a blanco y negro del comedor familiar mexicano, junto a su abuelo paterno, Tomás Balcázar, el mismo hombre que jugó el Mundial del 54 sobre el fútbol internacional con la selección mexicana del Tri. El mismo hombre que le anotó al Tri argentino sobre la Copa del Mundo del 22 de junio del 54. El mismo hombre que llegó a la casa familiar del centro de Guadalajara durante la tarde del primer cumpleaños del nieto Javier Hernández Balcázar y le pronunció una frase exacta sobre la cocina familiar mexicana. Una sola frase del abuelo Tomás. 5 palabras del jugador histórico del Tri. 5 palabras del Mundial del 54 sobre el oído del nieto que iba a convertirse en el máximo goleador histórico del Tri internacional. Vamos a volver a esa frase del abuelo Tomás, porque lo que el abuelo histórico del nieto Javier le pronunció sobre la cocina familiar del centro de Guadalajara durante el día del primer cumpleaños del niño, es la misma frase que el Chicharito Hernández pronunció en vivo sobre la rueda de prensa del Mundial del 14 sobre el territorio brasileño internacional, 30 años después. Pero antes, hay que entender al padre, porque entre el abuelo Tomás Balcázar y el nieto Javier Hernández, hay otro hombre, un mediocampista del Club Deportivo Guadalajara, del centro de Jalisco, un jugador del Mundial del 86 sobre el fútbol internacional mexicano, Javier Hernández Gutiérrez, el Chícharo padre. El hombre que jugó el Mundial del 86 sobre el Estadio Azteca del centro de México con la selección mexicana del Tri. El hombre que entró en la cancha del Estadio Azteca durante el partido del 24 de junio del 86 contra el Tri alemán internacional. El hombre que se retiró del fútbol profesional durante el año 90 sobre el centro del territorio mexicano, sin saber que su único hijo varón iba a llegar más alto que él. Sin saber que iba a llegar más alto que el propio abuelo Tomás, sin imaginar que el apellido Hernández iba a convertirse en el apellido más exportado del fútbol mexicano contemporáneo. 3 generaciones del Tri. Abuelo, padre, nieto. 3 camisetas verdes del centro del territorio mexicano sobre los mundiales del fútbol internacional. Suecia 54, México 86, Sudáfrica 2010. Brasil, 2014. Rusia, 2018. La única familia mexicana del fútbol internacional con 3 generaciones mundialistas seguidas. Y ese hijo nieto Javier Hernández Balcázar nació exactamente el 1 de junio del año 1988 sobre el centro hospitalario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sobre el territorio mexicano, dentro del seno de la familia Hernández Balcázar del fútbol tapatío. Le pusieron Javier por el padre.
le pusieron el Chicharito por el padre, porque cuando el padre Javier Hernández Gutiérrez debutó sobre el fútbol profesional mexicano durante los años 70 del siglo XX, le decían el Chícharo, por el color verde de los ojos del mediocampista del Club Deportivo Guadalajara, y cuando nació el hijo Javier, le pusieron el diminutivo del padre, Chicharito, el hijo del Chícharo, el nieto del histórico del 54. Y eso fue lo que el Chicharito Hernández cargó sobre la espalda durante los siguientes 37 años seguidos del proceso histórico nacional. El peso del apellido. El peso del Mundial del 54. El peso del Mundial del 86. El peso de 3 generaciones del Tri, sobre el corazón de un solo niño de la colonia Las Chivas del centro de Guadalajara. Y cuando aprendió a caminar. El niño Chicharito ya tenía un balón de fútbol entre los pies. Y cuando aprendió a hablar, el niño Chicharito ya conocía la palabra mundial del fútbol internacional. Y cuando aprendió a leer, el niño Chicharito ya conocía el nombre exacto de cada jugador del Tri, del Mundial del 86, sobre la mesa del comedor del centro de Guadalajara, sobre la cocina familiar de la colonia Tapatía, sobre la sala de televisión del barrio mexicano. Pero algo ocurrió, algo que cambió la historia del fútbol mexicano contemporáneo durante los siguientes 30 años seguidos del proceso histórico nacional. Algo que ocurrió sobre la cancha del estadio OmniLife del centro de Guadalajara durante la tarde del 26 de septiembre del año 2006. El día del debut del Chicharito Hernández sobre el fútbol profesional mexicano. El día que el hijo del Chícharo, y nieto del histórico del 54, se convirtió en jugador del Club Deportivo Guadalajara del centro de Jalisco sobre el fútbol mexicano profesional, a los 18 años de edad cumplidos, con el número 37 sobre la espalda de la camiseta rojiblanca del centro de Guadalajara, con el apellido Hernández cosido sobre los hombros del fútbol tapatío, con la mirada del padre Chícharo sobre las gradas del estadio OmniLife del centro de Jalisco, y con una sola palabra del abuelo Tomás Balcázar sobre el oído del nieto. Pero esa noche del 26 de septiembre del 6, no anotó, no participó del marcador, no fue figura sobre la cancha del estadio OmniLife. Entró durante los últimos 10 minutos del partido oficial y se retiró del campo sin haber tocado el balón sobre el área rival. El debut más anónimo de la historia familiar Hernández sobre el fútbol mexicano contemporáneo. Y eso fue lo que el Chicharito Hernández pronunció esa misma noche sobre la cocina familiar del centro de Guadalajara. Una sola frase del muchacho de 18 años cumplidos sobre la mesa del comedor del centro de Jalisco. Una sola frase del Chicharito sobre el padre Chícharo. Una sola frase que iba a marcar para siempre la historia del fútbol mexicano contemporáneo durante los siguientes 19 años seguidos del proceso histórico nacional. Y guárdate esto en tu mente, porque la frase exacta del Chicharito Hernández sobre la cocina familiar del centro de Guadalajara durante esa misma noche del debut del 6 es la misma frase que pronunció 10 años más tarde sobre el hospital del centro de Madrid, donde estaba internada la periodista deportiva española Lucía Villalón, la prometida que le descubrió la siniestra infidelidad en vivo con la actriz mexicana Camila Sodi sobre las páginas. Pero vamos a llegar a esa noche del hospital de Madrid. Antes hay que entender una cosa, porque entre el debut del Chicharito sobre el estadio OmniLife del 6 y el internamiento de Lucía Villalón sobre el hospital del centro de Madrid del 16, hay exactamente 10 años seguidos del proceso histórico nacional del fútbol mexicano. 10 años que cambiaron el apellido Hernández. 10 años que llevaron al hijo del Chícharo y nieto del histórico del 54 desde el banquillo del estadio OmniLife del centro de Guadalajara hasta la cima absoluta del fútbol mundial profesional. El Manchester United del fútbol inglés internacional. El Real Madrid del fútbol español internacional. Los dos clubes más prestigiosos de la historia contemporánea del fútbol mundial. Los dos clubes que contrataron al máximo goleador histórico del Tri mexicano durante la primera mitad de la década del 2010 del fútbol internacional. Los dos clubes que pagaron millones de euros por la firma del nieto del histórico del 54.
Y todo empezó sobre la noche del 6 de abril del año 2010. La noche que cambió la vida del Chicharito Hernández durante los siguientes 15 años seguidos del proceso histórico nacional. La noche que el Manchester United del fútbol inglés internacional anunció oficialmente la firma del delantero mexicano del Club Deportivo Guadalajara. 22 años de edad cumplidos. 17 millones de dólares sobre el contrato internacional. El primer mexicano de la historia del fútbol que firmaba con el Manchester United del fútbol inglés mundial. Sir Alex Ferguson personalmente. Sobre el banquillo del Old Trafford del centro de Manchester, Wayne Rooney del fútbol inglés internacional sobre el vestuario del centro británico. Cristiano Ronaldo del fútbol portugués internacional sobre la historia reciente del propio club inglés. Y el Chicharito Hernández del fútbol tapatío. El nieto del histórico del 54. El hijo del Chícharo del Mundial del 86. Sobre el Old Trafford del fútbol inglés internacional. Y debutó. Y anotó. Y siguió anotando. Y siguió anotando. Y se convirtió en el delantero mexicano más exitoso de la historia del fútbol europeo. 14 goles durante la primera temporada del Manchester United inglés. Trofeo Sir Matt Busby al mejor jugador joven del año del fútbol inglés. Premier League del fútbol inglés internacional sobre las arcas del Old Trafford del centro británico. Y entonces ocurrió. Sobre el verano del año 2014 sobre el centro de Madrid del fútbol español internacional. El Real Madrid del fútbol español internacional contrató al Chicharito Hernández. El mejor club del mundo del fútbol internacional. El club más prestigioso de la historia contemporánea del fútbol mundial. El club que ganó la 10ª Champions League del fútbol europeo internacional durante la misma temporada anterior. Y Cristiano Ronaldo del fútbol portugués internacional sobre el vestuario blanco del centro de Madrid. Y Karim Benzema del fútbol francés internacional sobre el ataque del centro español. Y Gareth Bale del fútbol galés internacional sobre las bandas del Santiago Bernabéu del centro madrileño. Y el Chicharito Hernández del fútbol tapatío. El nieto del histórico del 54, el hijo del Chícharo del Mundial del 86, sobre el Santiago Bernabéu del fútbol español internacional. Pero algo ocurrió esa misma temporada del 14-2015 sobre el centro de Madrid del fútbol español internacional. Algo que cambió para siempre la vida del Chicharito Hernández durante los siguientes 10 años seguidos del proceso histórico nacional. Algo que ocurrió sobre el palco del Santiago Bernabéu del centro de Madrid. Una mujer, una sola mujer del medio español internacional. Una periodista deportiva del fútbol español. 28 años de edad cumplidos. Cabello castaño. Sonrisa amplia. Voz suave del centro de Madrid. Lucía Villalón. La presentadora oficial del canal Real Madrid TV del fútbol español internacional. La periodista deportiva más reconocida del medio madrileño, durante esa misma temporada del 14-15 sobre el medio español internacional. La mujer que entrevistó al Chicharito Hernández durante su primer día oficial sobre el Santiago Bernabéu del centro de Madrid del fútbol internacional. Y se enamoraron, y se mudaron juntos, y empezaron a planear la boda internacional sobre el centro de Madrid del medio español profesional. Iban a casarse. Iban a formar una familia juntos sobre el centro del fútbol español internacional. Iban a tener hijos juntos. Iban a establecer la vida sobre el centro de Madrid del medio madrileño profesional. Pero algo ocurrió. Sobre el otoño del año 2016 del fútbol español internacional. Sobre las páginas del medio español de espectáculos sobre el centro madrileño profesional. Sobre el hospital del centro de Madrid, donde la periodista deportiva española, Lucía Villalón, estaba internada de emergencia médica sobre una camilla del centro hospitalario madrileño internacional. Y ahí fue donde la siniestra historia del máximo goleador histórico del Tri mexicano se convirtió en el escándalo amoroso más macabro de toda la historia contemporánea del fútbol mexicano. Porque el Chicharito Hernández no estaba solo sobre el centro de París, Francia, durante el otoño del año 2016 del fútbol europeo internacional. Estaba con una mujer, estaba con una actriz mexicana, estaba con la sobrina directa de la cantante Thalía del medio mexicano internacional,
Estaba con la ex esposa del actor Diego Luna del cine mexicano internacional, Camila Sodi. Y los paparazzi del medio español internacional capturaron las fotografías exactas del delantero mexicano del Real Madrid, del fútbol español, y la actriz mexicana del cine internacional sobre las calles del centro de París, Francia, durante esa misma semana del otoño del 16 del medio español profesional, caminando juntos sobre las calles parisinas, cariñosos sobre las terrazas del centro francés, besándose públicamente sobre los puentes del río Sena del centro de la capital francesa internacional. Y las fotografías llegaron directamente sobre las páginas del medio español de espectáculos durante la misma semana del otoño del 16 sobre el centro madrileño internacional. Las fotografías exactas del Chicharito Hernández besando a la actriz mexicana Camila Sodi sobre el centro de París, Francia, durante esa misma semana del otoño del fútbol español profesional. Y Lucía Villalón estaba sobre una camilla del Hospital del Centro de Madrid durante esa misma semana del otoño del 16 del medio español internacional, internada de emergencia médica, sin saber nada del medio español de espectáculos, sin saber nada de las fotografías exactas del centro de París del fútbol internacional, sin saber nada de la actriz mexicana Camila Sodi, del cine internacional, hasta que la prensa española se enteró, hasta que el medio madrileño publicó las fotografías exactas sobre las páginas del Centro Internacional, hasta que alguien del personal del Hospital del Centro de Madrid le acercó el periódico oficial del medio español sobre la camilla de la periodista deportiva internada de emergencia médica, hasta que Lucía Villalón vio las fotografías del Chicharito Hernández besando a la actriz mexicana Camila Sodi sobre el centro de París del fútbol europeo internacional, desde su camilla del hospital madrileño, internada de emergencia, a solas sobre el cuarto del centro hospitalario del medio español profesional. Y eso fue lo que la periodista deportiva española Lucía Villalón gritó sobre el cuarto del hospital del centro de Madrid durante esa misma tarde del otoño del 16, sobre el medio español internacional. Una sola frase de la prometida del Chicharito Hernández. 4 palabras de la mujer con la que el máximo goleador histórico del Tri mexicano iba a casarse sobre el centro de Madrid del fútbol español internacional. 4 palabras gritadas sobre la camilla del hospital madrileño durante esa misma tarde del otoño del 16 del medio español profesional. Las 4 palabras exactas del momento más doloroso de la historia amorosa contemporánea del fútbol mexicano. Me lo prometiste todo. 4 palabras de la periodista deportiva española Lucía Villalón sobre la camilla del Hospital del Centro de Madrid durante esa misma tarde del otoño del año 2016 del medio español internacional. Me lo prometiste todo. Y guarda esto en tu mente, porque esa misma frase exacta de la mujer con la que el Chicharito Hernández iba a casarse sobre el centro madrileño profesional es la misma frase que la modelo australiana Sarah Cohan le pronunció exactamente 5 años después sobre el Tribunal Federal de la Ciudad de Los Ángeles, California, durante el proceso de divorcio internacional del 21 del medio norteamericano profesional. 5 años de diferencia. 2 mujeres. Una sola frase repetida sobre el oído del máximo goleador histórico del Tri mexicano. Pero antes de llegar al Tribunal del Centro de Los Ángeles del 21, hay que entender lo que ocurrió sobre el cuarto del Hospital del Centro de Madrid durante esa misma tarde del otoño del 16 del medio español profesional. Porque Lucía Villalón no estaba sola sobre la camilla del centro hospitalario madrileño. Estaba con su madre. Estaba con su hermana del medio español del Centro de Madrid profesional. Y las dos vieron las fotografías exactas del Chicharito Hernández besando a la actriz mexicana Camila Sodi sobre el centro de París, Francia, durante esa misma semana del otoño del 16. Las dos leyeron el reportaje completo del medio español de espectáculos sobre la camilla del hospital del centro madrileño profesional. Las dos escucharon las 4 palabras exactas de la periodista deportiva española sobre el cuarto del centro hospitalario internacional. 4 palabras. Me lo prometiste todo. Y eso fue lo que ocurrió sobre el cuarto del hospital del centro de Madrid durante esa misma tarde del otoño del 16 del medio español profesional.
Eso fue lo que la prensa española capturó sobre las páginas. Eso fue lo que la prensa mexicana del centro del territorio nacional reprodujo sobre los noticieros del medio televisivo del centro del país durante esa misma semana del otoño del 16. Y la actriz mexicana Camila Sodi del centro del territorio mexicano profesional negó todo sobre las páginas del medio mexicano del centro del país durante los siguientes días seguidos del proceso. Negó la relación amorosa del centro de París del otoño del 16. Negó las fotografías exactas del centro francés. Negó los besos sobre los puentes del río Sena del centro de la capital francesa. Pero los paparazzi habían capturado las fotografías exactas. Pero el periódico del medio español de espectáculos había publicado las imágenes oficiales. Pero el medio madrileño del Centro Español Profesional había confirmado la fuente directa del centro francés sobre las páginas, y la sobrina directa de la cantante Thalía del medio mexicano internacional, y la ex esposa del actor Diego Luna del cine mexicano internacional, y la actriz protagonista del cine independiente mexicano contemporáneo. Se quedó completamente sola sobre el centro del territorio mexicano profesional, sin la negativa pública, sin la postura oficial, sin la justificación del medio mexicano del centro del país, durante esa misma semana del otoño del 16, porque el Chicharito Hernández del fútbol español internacional no habló, no respondió, no justificó nada sobre el medio español profesional del centro madrileño internacional. Se quedó completamente callado sobre el palco del Santiago Bernabéu del centro de Madrid durante los siguientes 10 días seguidos del proceso, sin entrevistas con el medio español, sin declaraciones públicas sobre el centro madrileño, sin contacto directo con la periodista deportiva española Lucía Villalón sobre el cuarto del hospital del centro de Madrid. Y entonces ocurrió, sobre la noche del 14 de octubre del año 2016 del medio español, la noche que el máximo goleador histórico del Tri mexicano llegó al cuarto del hospital del centro de Madrid, donde Lucía Villalón estaba internada de emergencia médica sobre el medio español profesional, a las 11:47 de la noche, sin avisar, sin permiso del personal médico del centro hospitalario madrileño profesional, con un ramo de rosas blancas del centro del medio español internacional sobre la mano derecha del delantero mexicano del Real Madrid del fútbol español profesional. Y Lucía Villalón estaba despierta sobre la camilla del cuarto del centro hospitalario madrileño, sola, a solas sobre el cuarto, con el periódico oficial del medio español de espectáculos abierto sobre las piernas del centro del cuarto del hospital madrileño profesional, con las fotografías exactas del Chicharito Hernández besando a la actriz mexicana Camila Sodi sobre el centro de París, Francia, durante esa misma semana del otoño del 16. Y el Chicharito Hernández del fútbol español profesional le pronunció una sola frase a la prometida española sobre el cuarto del hospital del centro de Madrid durante esa misma noche del 14 de octubre del 16. Perdóname. Una sola palabra del delantero mexicano del Real Madrid del fútbol español sobre el oído de la periodista deportiva española. Una sola palabra del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional sobre el cuarto del hospital del centro madrileño profesional. Una sola palabra del nieto del histórico del 54 sobre la camilla de la mujer con la que iba a casarse sobre el centro de Madrid del medio español internacional. Perdóname. Y Lucía Villalón le respondió sobre la camilla del cuarto del hospital madrileño durante esa misma noche del 14 de octubre del 16. Le respondió con 5 palabras exactas. 5 palabras de la periodista deportiva española sobre el oído del delantero mexicano del Real Madrid del fútbol internacional. Llévate las rosas y vete. Y eso fue todo. Eso fue lo último que la prometida del Chicharito Hernández le pronunció sobre el cuarto del hospital del centro de Madrid durante esa misma noche del 14 de octubre del 16 del medio español profesional. Lucía Villalón nunca más volvió a hablar con el delantero mexicano del Real Madrid del fútbol español internacional. Lucía Villalón nunca más volvió a aparecer en público con el máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional. Lucía Villalón canceló oficialmente el compromiso matrimonial sobre el centro de Madrid del medio español profesional durante esa misma semana del 14 de octubre del 16.
y la periodista deportiva española del medio madrileño Profesional. Renunció a su trabajo oficial sobre el canal Real Madrid TV del Centro del Fútbol Español Internacional. Vendió el apartamento que compartía con el delantero mexicano sobre el centro de Madrid. Cortó todo contacto público con la familia Hernández Balcázar del centro de Guadalajara del medio mexicano internacional. Y se fue de Madrid hacia Nueva York del medio norteamericano Profesional, para no volver a saber nada del Chicharito Hernández durante los siguientes 9 años seguidos del proceso histórico internacional. Pero esa no es la historia más oscura del centro de París del otoño del 16. Porque la actriz mexicana Camila Sodi del cine internacional tampoco siguió con el delantero mexicano del Real Madrid del fútbol español profesional sobre el centro. La relación amorosa de París, Francia, del otoño del 16 del medio español de espectáculos terminó exactamente 17 días después del escándalo público del centro de Madrid. 17 días. Eso duró la siniestra relación amorosa del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional con la sobrina directa de la cantante Thalía del medio mexicano internacional. 17 días que destrozaron el compromiso matrimonial del centro de Madrid del medio español profesional. 17 días que rompieron para siempre la confianza entre la prensa española y el delantero mexicano del Real Madrid del fútbol internacional. 17 días que iniciaron la caída más oscura del centro del fútbol español profesional sobre la carrera del Chicharito Hernández. Porque después del escándalo del centro de París del otoño del 16 del medio español profesional, el Chicharito Hernández no volvió a jugar igual sobre el Santiago Bernabéu del centro de Madrid del fútbol español internacional. 0 goles durante los siguientes 11 partidos seguidos del fútbol español profesional. 0 apariciones en el equipo titular del Real Madrid del centro madrileño internacional. 0 confianza del cuerpo técnico del centro español sobre el delantero mexicano del fútbol internacional y el director técnico del Real Madrid del fútbol español profesional, Carlo Ancelotti del fútbol italiano internacional. Le pronunció una sola frase al máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional sobre el vestuario del centro del fútbol español internacional durante el invierno del 14-15. Te tienes que ir. 3 palabras del entrenador italiano del centro del Real Madrid del fútbol español internacional sobre el oído del nieto del histórico del 54 del fútbol mexicano profesional. 3 palabras que terminaron oficialmente con la etapa madrileña del delantero mexicano del fútbol internacional. 3 palabras que iniciaron la caída descendente del Chicharito Hernández sobre el centro del fútbol europeo. Pero esa caída del centro de Madrid del medio español profesional no fue el final, fue el principio. Porque el Bayer Leverkusen del fútbol alemán internacional contrató al delantero mexicano del centro del Real Madrid durante el verano del 14-15 del fútbol europeo profesional. Y el Chicharito Hernández recuperó momentáneamente la confianza sobre el centro del fútbol alemán internacional y anotó goles importantes sobre el campeonato alemán profesional del centro europeo internacional. Y volvió a ser considerado uno de los delanteros mexicanos más exitosos del fútbol europeo contemporáneo profesional. Pero las heridas del centro de París del otoño del 16 del medio español de espectáculos y las 4 palabras gritadas sobre la camilla del hospital del centro de Madrid y la frase del entrenador italiano del centro del Real Madrid del fútbol español profesional se quedaron sobre el corazón del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional durante los siguientes 9 años seguidos del proceso histórico internacional. Y entonces ocurrió algo más. Sobre la tarde del 7 de julio del año 2018 del medio norteamericano. Una tarde que cambió definitivamente la vida amorosa del Chicharito Hernández durante los siguientes 8 años seguidos del proceso histórico nacional. Una tarde que ocurrió sobre el centro de la ciudad de Miami, Florida, del medio norteamericano profesional. Sobre una pool party de un hotel internacional del centro turístico del estado norteamericano profesional. Una fiesta privada sobre el centro de Miami del medio norteamericano profesional. Una celebración exclusiva del centro turístico de Florida. Una reunión social del centro norteamericano profesional del fútbol europeo contemporáneo profesional. Y el Chicharito Hernández del fútbol alemán internacional.
No tenía intención original de asistir a la fiesta privada del centro de Miami del medio norteamericano profesional y la modelo australiana. Tampoco tenía intención original de asistir a la pool party del centro turístico del estado de Florida, pero los dos llegaron sobre la misma fiesta privada del centro de Miami del medio norteamericano profesional durante esa misma tarde del 7 de julio del 18. Y se vieron, y se acercaron, y se intercambiaron los contactos directos sobre el centro turístico del estado de Florida del medio norteamericano profesional. La modelo australiana. 22 años de edad cumplidos. Cabello castaño claro. Ojos verdes. Origen del centro de Sydney del medio australiano profesional. Sarah Cohan. La modelo más reconocida del centro australiano profesional durante esa misma temporada del 18. La influencer con más de 1 millón de seguidores sobre el medio social profesional. La mujer que iba a cambiar para siempre la vida del Chicharito Hernández durante los siguientes 8 años seguidos del proceso histórico nacional. Y en cuestión de semanas, Sarah Cohan ya estaba embarazada del centro del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional. Embarazo confirmado del centro turístico de Miami del medio norteamericano profesional. Embarazo no planificado del centro de Florida. Embarazo del centro del medio personal del delantero mexicano del fútbol alemán internacional. Y en cuestión de meses, el Chicharito Hernández del fútbol europeo internacional se casó con la modelo australiana sobre el centro turístico del estado de California del medio norteamericano profesional. Marzo del año 2019. Boda privada. Boda exclusiva. Boda sin prensa. Y sin prensa. Y sin medio español profesional. Y sin contacto con la periodista deportiva española Lucía Villalón del centro de Nueva York. Y sin contacto con la actriz mexicana Camila Sodi del centro del medio mexicano profesional. Sobre la ciudad de Chula Vista, California. Del medio norteamericano profesional. Boda secreta del centro del estado californiano. Y el 16 de junio del año 2019, nació el primer hijo del Chicharito Hernández sobre el centro hospitalario de la ciudad de Londres, Inglaterra, del medio europeo profesional. Noah Hernández Cohan. Y el 5 de octubre del año 2020, durante la pandemia internacional del Centro Mundial Profesional, nació la segunda hija del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional sobre el Centro Hospitalario Internacional, Nala Hernández Cohan. 2 hijos del medio personal del delantero mexicano del fútbol europeo internacional. 2 hijos de la modelo australiana. 2 hijos del nieto del histórico del 54 sobre el centro. Pero algo ocurrió. Sobre el invierno del año 2020. Sobre el centro de la ciudad de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional, sobre la casa familiar del centro californiano, del medio personal del Chicharito Hernández, del fútbol internacional. Algo que cambió la vida del padre de Noah y de Nala Hernández durante los siguientes 6 años seguidos del proceso histórico nacional. Algo que la modelo australiana descubrió sobre la cocina familiar del centro de Los Ángeles, del medio norteamericano profesional, durante la mañana del 14 de diciembre del 20. Algo que iba a llevar a Sarah Cohan directamente sobre el Tribunal Federal del centro de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional, durante el invierno del 2021. Y vamos a llegar a ese tribunal del centro californiano. Pero antes, hay que entender lo que ocurrió sobre el fútbol profesional del Chicharito Hernández durante esos mismos años seguidos del proceso histórico nacional internacional. Porque entre el centro de Miami del 18 del medio norteamericano profesional y el centro de Los Ángeles del 20, el máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional tomó 3 decisiones deportivas que destrozaron oficialmente su carrera profesional. 3 decisiones. 3 fichajes internacionales, 3 clubes diferentes del fútbol europeo y norteamericano profesional. West Ham United, del fútbol inglés profesional. Sevilla FC, del fútbol español profesional. LA Galaxy, del fútbol norteamericano profesional. 3 etapas deportivas que iban a destrozar oficialmente la imagen del Chicharito Hernández. 3 etapas que iban a romper definitivamente la relación profesional entre el máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional
y el cuerpo técnico de la selección mexicana del centro del territorio nacional. 3 etapas que iban a llevar al delantero mexicano del fútbol internacional directamente sobre el banquillo profesional del Club Deportivo Guadalajara, del centro del medio mexicano durante el invierno del 23-24. Pero la primera de esas 3 decisiones deportivas, la del West Ham United del fútbol inglés profesional, es la que dolió más sobre el corazón del nieto del histórico del 54 del fútbol mexicano profesional. Porque West Ham United no era el Manchester United inglés, no era el Real Madrid español del centro del fútbol internacional, no era ni siquiera el Bayer Leverkusen alemán del centro europeo profesional. West Ham era un club medio de la Premier League inglesa del fútbol europeo profesional. Un club con presupuesto limitado, un club sin Champions League ni Europa League. Pero pagó 16 millones de libras esterlinas por la firma del Chicharito Hernández durante el verano del 17 del medio europeo. Y el delantero mexicano del fútbol europeo profesional aceptó el contrato internacional y firmó. Y empezó la decadencia oficial del centro del fútbol europeo profesional sobre la carrera deportiva del nieto del histórico del 54 del fútbol mexicano internacional. 15 partidos titulares durante la primera temporada inglesa sobre el centro europeo internacional. 8 goles totales sobre el campeonato inglés profesional, promedio bajo sobre el medio europeo internacional del fútbol contemporáneo profesional. Y el director técnico del West Ham United del fútbol inglés profesional, Manuel Pellegrini del fútbol chileno internacional, le pronunció una sola frase al máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional sobre el vestuario del centro inglés durante el invierno del 18-19. No estás en el plan. 5 palabras del entrenador chileno del centro del fútbol inglés profesional sobre el oído del delantero mexicano. 5 palabras que terminaron oficialmente con la etapa inglesa del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional. 5 palabras que llevaron al Chicharito Hernández directamente sobre el banquillo del Sevilla FC, del fútbol español profesional durante el verano del 19 del medio europeo internacional. Y sobre el Sevilla FC del centro del fútbol español profesional. El Chicharito Hernández jugó apenas 18 partidos oficiales sobre la temporada profesional. Anotó únicamente 2 goles oficiales sobre el campeonato español profesional. Se quedó completamente fuera del plan técnico del director español del centro andaluz. 6 meses sobre el centro de Sevilla del medio español profesional. Eso duró la segunda etapa española del nieto del histórico del 54 del fútbol mexicano. Y entonces ocurrió, sobre el invierno del año 2020 del medio norteamericano. La Galaxy del fútbol norteamericano profesional contrató al Chicharito Hernández, $9 millones anuales sobre el contrato internacional, bandera designada del centro de la Major League Soccer del medio norteamericano profesional. Salario más alto de la historia oficial del fútbol estadounidense profesional. Y el máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional firmó con LA Galaxy del medio norteamericano y se mudó oficialmente al centro de la ciudad de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional, junto con la modelo australiana Sarah Cohan, junto con el primer hijo Noah Hernández Cohan del centro hospitalario de Londres del medio europeo profesional, junto con la segunda hija Nala Hernández Cohan, del Centro Hospitalario Internacional. La familia completa del Chicharito Hernández sobre el centro de la ciudad de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional. Y durante los primeros meses sobre el centro californiano. Todo parecía estable sobre el medio personal del delantero mexicano del fútbol estadounidense profesional. Todo parecía controlado sobre la familia Hernández Cohan, del centro de Los Ángeles. Todo parecía recuperarse sobre la carrera deportiva del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional. Pero la modelo australiana empezó a notar cosas, empezó a sospechar cosas, empezó a investigar el celular del delantero mexicano del centro californiano durante las noches sobre la casa familiar del medio personal internacional. Y la mañana del 14 de diciembre del año 2020 del medio norteamericano profesional. Sarah Cohan encontró algo sobre el celular del Chicharito Hernández durante la cocina familiar del centro de Los Ángeles.
algo que cambió definitivamente la confianza entre la modelo australiana y el padre de Noah y de Nala Hernández. Algo que iba a llevar directamente a Sarah Cohan sobre el Tribunal Federal del Centro de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional durante el invierno del 2021. Pero antes de llegar a ese tribunal del centro californiano, hay que entender lo que ocurrió sobre la selección mexicana del Tri mexicano profesional durante esos mismos años seguidos del proceso histórico nacional. Porque entre el invierno del 23-24 del medio mexicano profesional y la prelista oficial del Mundial del 26 sobre el centro del territorio nacional, el director técnico actual de la selección mexicana del Tri mexicano profesional, Javier Aguirre Onaina del fútbol mexicano internacional, el Vasco Aguirre, le hizo algo al máximo goleador histórico del fútbol mexicano profesional. Algo que terminó oficialmente con la carrera profesional del Chicharito Hernández dentro de la selección mexicana del Tri mexicano profesional. Algo que destrozó para siempre la relación entre el nieto del histórico del 54 del fútbol mexicano y el cuerpo técnico oficial del centro del territorio nacional contemporáneo. Algo que la prensa deportiva mexicana del centro del país descubrió en vivo sobre la rueda de prensa oficial del Vasco Aguirre del centro de la Federación Mexicana de Fútbol durante la mañana del 28 de mayo del año 2026. Algo que dejó al máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional viendo el partido inaugural del Mundial del 26 directamente desde el sillón solitario de su casa modesta del centro de Guadalajara, Jalisco, del medio mexicano, a los 37 años de edad cumplidos, sin equipo profesional, sin selección mexicana, sin mundial dentro de su propio país natal mexicano profesional. Y la decisión técnica exacta del Vasco Aguirre, del centro de la Federación Mexicana de Fútbol durante la mañana del 28 de mayo del 26. Es la decisión técnica más asquerosa de toda la historia contemporánea del fútbol mexicano profesional. 32 días antes del partido inaugural del Mundial, esa misma mañana del 28 de mayo del año 2026 del medio mexicano profesional, el Vasco Aguirre subió al podio oficial del centro de la Federación Mexicana de Fútbol. Se acomodó el saco gris sobre el centro del territorio nacional. Miró directamente a la cámara del medio televisivo del centro de México durante la transmisión oficial. Y entregó la prelista oficial del Tri al Mundial del 26. 29 nombres del fútbol mexicano profesional. 29 jugadores del centro del territorio nacional sobre el Mundial dentro del propio país natal mexicano profesional. Sin Javier Hernández Balcázar. Sin el Chicharito. Sin el máximo goleador histórico del Tri mexicano sobre la prelista oficial. Y la prensa deportiva mexicana del centro del país preguntó en vivo sobre la rueda de prensa oficial del centro de la Federación Mexicana de Fútbol durante la mañana del 28 de mayo del 26. 3 palabras del periodista deportivo mexicano del centro del país sobre el oído del director técnico del Tri profesional. Y el Chicharito. Y el Vasco Aguirre del centro del fútbol mexicano. Respondió con 4 palabras exactas sobre el podio oficial del centro de la Federación Mexicana de Fútbol durante esa misma mañana del 28 de mayo del 26. No está en el plan. 4 palabras del director técnico actual del Tri mexicano profesional sobre el oído del medio deportivo mexicano del centro del país. 4 palabras que destrozaron oficialmente la carrera profesional del Chicharito Hernández sobre la selección mexicana. 4 palabras que dejaron al máximo goleador histórico del Tri mexicano fuera del Mundial dentro de su propio país natal profesional. No está en el plan. Y guarda esto en tu mente. Porque las 4 palabras exactas del Vasco Aguirre sobre el podio oficial del centro de la Federación Mexicana de Fútbol durante la mañana del 28 de mayo del 26 son las mismas 5 palabras que Manuel Pellegrini le pronunció al Chicharito Hernández sobre el vestuario del West Ham United del fútbol inglés profesional durante el invierno del 18-19 del medio europeo internacional. No estás en el plan. Las mismas palabras del entrenador chileno del centro inglés del fútbol europeo profesional. Las mismas palabras del director técnico actual del Tri mexicano sobre el centro del territorio nacional.
Las mismas palabras sobre el oído del nieto del histórico del 54 del fútbol mexicano. 8 años de diferencia. 2 entrenadores. Una sola frase repetida sobre el final de la carrera profesional del máximo goleador histórico del Tri mexicano contemporáneo. Pero el Vasco Aguirre no improvisó la decisión técnica sobre el centro de la Federación Mexicana de Fútbol durante esa misma mañana del 28 de mayo del 26, porque el Chicharito Hernández llevaba sin equipo profesional desde el invierno del 25 del medio mexicano profesional. El Club Deportivo Guadalajara del centro de Jalisco terminó oficialmente el contrato con el máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional sobre el 19 de diciembre del año 2025. La directiva rojiblanca del centro tapatío decidió no renovar al delantero mexicano del centro del fútbol mexicano contemporáneo, por bajo rendimiento, por escándalos repetidos sobre el medio mexicano del centro del país, por la sanción oficial de la Federación Mexicana de Fútbol durante el verano del 25. 4 goles durante todo el año 2025 del fútbol mexicano profesional. Menos de 900 minutos jugados sobre el Campeonato Nacional del Centro del Territorio Mexicano Profesional. 0 titularidades regulares sobre el Club Deportivo Guadalajara del Centro Tapatío. La caída deportiva más oscura del centro del fútbol mexicano. Y la sanción oficial del centro de la Federación Mexicana de Fútbol durante el verano del 25. Es otra historia. Una historia que ocurrió sobre las redes sociales del centro del fútbol mexicano profesional durante esos mismos meses seguidos del proceso histórico nacional. Una historia que destrozó la imagen pública del Chicharito Hernández sobre el medio mexicano contemporáneo. Una historia que llevó directamente a la presidenta del gobierno federal mexicano sobre el podio oficial del Palacio Nacional del centro del país durante la mañana del 24 de julio del 25. La presidenta Claudia Sheinbaum del centro del gobierno federal mexicano. La primera presidenta del medio histórico del territorio nacional mexicano. Subió al podio matinal del Palacio Nacional del centro del país durante esa misma mañana del 24 de julio del 25. Se acomodó el saco oscuro del medio oficial del centro mexicano. Miró directamente a las cámaras del medio televisivo nacional del centro del país durante la transmisión oficial del gobierno federal mexicano y le pronunció una frase exacta al Chicharito Hernández. Todavía tiene mucho que aprender. 5 palabras de la presidenta del gobierno federal mexicano sobre el oído del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional. 5 palabras de la primera mujer presidenta del centro del territorio nacional contemporáneo. 5 palabras que humillaron oficialmente al delantero mexicano del centro del fútbol nacional. Y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal Mexicano se sumó oficialmente al mensaje presidencial del centro del Palacio Nacional. Y la Federación Mexicana de Fútbol del centro del territorio nacional anunció oficialmente la sanción económica al delantero del Club Deportivo Guadalajara durante esa misma semana del 24 de julio del 25. Y el Club Chivas del centro tapatío del medio mexicano profesional se distanció oficialmente del máximo goleador histórico del Tri mexicano. Y la marca alemana Puma del centro se distanció oficialmente del patrocinio deportivo del Chicharito Hernández contemporáneo. Todo en 4 días. Todo durante la misma semana del 24 de julio del 25. Todo iniciado por una serie de videos del centro del medio social del delantero mexicano del fútbol profesional sobre la plataforma TikTok. Videos del centro personal del Chicharito Hernández. Videos sobre la energía femenina. Videos sobre el rol tradicional de la mujer del centro del medio mexicano. Videos sobre la masculinidad del centro del medio social internacional. Y la presidenta Claudia Sheinbaum del centro del gobierno federal mexicano sobre el podio matinal del Palacio Nacional. Le respondió oficialmente al delantero del Club Deportivo Guadalajara del centro tapatío durante esa misma mañana del 24 de julio del 25. Yo soy madre, soy abuela, también soy ama de casa, pero también soy la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos. Y eso fue lo que terminó oficialmente con la imagen pública del Chicharito Hernández sobre el centro del medio mexicano. Eso fue lo que la directiva del Club Deportivo Guadalajara
del Centro Tapatío decidió 5 meses después, sobre el 19 de diciembre del 25. La salida oficial del máximo goleador histórico del Tri mexicano. El fin de la segunda etapa rojiblanca del nieto del histórico del 54 del fútbol mexicano internacional. Y eso fue lo que el Vasco Aguirre tomó en cuenta sobre el centro de la Federación Mexicana de Fútbol durante la mañana del 28 de mayo del 26. La prelista oficial del Mundial del 26. 29 jugadores del centro del territorio nacional mexicano, sin el Chicharito, y 5 palabras presidenciales sobre el medio social del centro del Palacio Nacional Mexicano Profesional. Todavía tiene mucho que aprender. Y 4 palabras del director técnico actual del Tri mexicano profesional sobre el podio oficial del centro de la Federación Mexicana de Fútbol. No está en el plan. Y la caída más oscura del centro del fútbol mexicano, sobre la carrera del máximo goleador histórico del Tri internacional. Pero todavía falta lo más asqueroso de toda esta historia del Chicharito. Porque entre el celular del centro de Los Ángeles del 20 del medio norteamericano profesional y la sanción presidencial del centro del Palacio Nacional Mexicano del 25, Sarah Cohan tomó una decisión. Una decisión que cambió definitivamente la vida del padre de Noah y de Nala Hernández durante los siguientes 6 años seguidos del proceso histórico nacional-internacional. Una decisión que ocurrió sobre el Tribunal Federal del Centro de la ciudad de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional durante el invierno del 2021. Una decisión económica sobre el oído del máximo goleador histórico del Tri mexicano. $100,000 mensuales. Esa fue la cifra exacta que la modelo australiana exigió oficialmente al Chicharito Hernández sobre el Tribunal Federal del Centro de Los Ángeles, California, durante el proceso de divorcio internacional del 2021 del medio norteamericano profesional. $100,000 mensuales. Por la manutención de Noah Hernández Cohan del Centro Hospitalario de Londres del medio europeo profesional. Por la manutención de Nala Hernández Cohan del Centro Hospitalario Internacional. Por el sustento económico de los 2 hijos del medio personal del delantero mexicano del fútbol estadounidense profesional. $100,000 mensuales. Y la documentación legal del Centro del Tribunal Federal de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional incluía 5 acusaciones específicas del medio personal de la modelo australiana sobre el oído del máximo goleador histórico del Tri mexicano internacional. Padre ausente. Esa fue la primera acusación documentada del medio legal sobre el centro del Tribunal Californiano del medio norteamericano profesional durante el invierno del 2021. Padre ausente del medio personal del delantero mexicano del centro del fútbol estadounidense profesional. Padre ausente sobre la crianza de Noah Hernández Cohan, del centro de Londres del medio europeo profesional. Padre ausente sobre la crianza de Nala Hernández Cohan del Centro Hospitalario Internacional. Y la modelo australiana se mudó oficialmente del centro de la ciudad de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional sobre el invierno del 21. Primero hacia Sydney del centro australiano, después hacia Londres del centro inglés del medio europeo, después hacia el sur del Reino Unido del centro británico del fútbol europeo. Y se llevó a los 2 hijos del medio personal del delantero mexicano del fútbol europeo internacional. Y se llevó a Noah Hernández Cohan, del Centro Hospitalario de Londres del medio europeo profesional. Y se llevó a Nala Hernández Cohan del Centro Hospitalario Internacional, sobre el avión internacional del Centro Turístico del Estado Californiano del medio norteamericano profesional. Sobre el Aeropuerto Internacional del Reino Unido del Centro Británico del Medio Europeo Profesional, sin la presencia oficial del padre Javier Hernández Balcázar, del Centro del Medio Mexicano. Y el Chicharito Hernández firmó oficialmente la entrega legal de los hijos directamente sobre el Aeropuerto Internacional del Centro de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional durante esa misma semana del invierno del 21. Y vio salir el avión internacional desde el centro del estado californiano del medio norteamericano profesional, sobre la sala de espera del Aeropuerto Internacional del Centro de Los Ángeles. Solo, a solas sobre el Aeropuerto Internacional del medio norteamericano profesional, sin la modelo australiana del centro turístico del estado californiano.
sin Noah Hernández Cohan del Centro Hospitalario de Londres del Medio Europeo Profesional, sin Nala Hernández Cohan del Centro Hospitalario Internacional. Y eso fue lo que el padre del medio personal del Chicharito Hernández pronunció 6 años después sobre la entrevista oficial del Centro del Territorio Mexicano Profesional durante la primavera del 26. Estoy viendo crecer a mis hijos por un teléfono. Una sola frase del nieto del histórico del 54 sobre el medio personal del centro. Una sola frase del padre de Noah y de Nala Hernández sobre la entrevista oficial. Una sola frase del máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional sobre la separación familiar del centro turístico del estado californiano. Por un teléfono, por una pantalla, por una videollamada del centro sobre la sala de espera de la casa modesta del centro de Guadalajara, Jalisco, del medio mexicano. Y Noah Hernández Cohan cumplió 6 años de edad sobre el centro del Reino Unido durante el verano del 25 del medio europeo profesional. Y Nala Hernández Cohan cumplió 5 años sobre el centro británico del medio europeo. Y los dos crecieron sin la presencia oficial del padre Javier Hernández Balcázar del centro del fútbol mexicano. Solo videollamadas, solo mensajes cortos, solo visitas eventuales sobre los cumpleaños internacionales del centro británico del medio europeo profesional. Y eso fue lo que el Chicharito Hernández pagó oficialmente sobre el medio personal del centro de la ciudad de Los Ángeles, California, del medio norteamericano profesional durante los siguientes 5 años seguidos del proceso histórico nacional internacional. $100,000 mensuales. $6 millones totales sobre los 5 años seguidos del medio legal internacional del centro turístico del estado californiano profesional. $6 millones directamente sobre la cuenta bancaria oficial de la modelo australiana. $6 millones por la manutención legal de Noah y de Nala Hernández Cohan del Centro Británico del Fútbol Europeo. Y el máximo goleador histórico del Tri mexicano profesional se quedó sin la mitad oficial del patrimonio económico del Centro del Medio Personal Internacional durante el proceso legal del Centro Californiano del Medio Norteamericano Profesional. Se quedó sin la casa familiar oficial del centro de Los Ángeles, California. Se quedó sin la propiedad oficial del centro del estado de Florida, del medio norteamericano profesional, y se mudó al centro de Guadalajara, Jalisco del medio mexicano, al barrio familiar del centro Tapatío, a la casa modesta del centro del territorio mexicano, a la misma casa donde el abuelo Tomás Balcázar del Mundial del 54 había pronunciado las 5 palabras exactas sobre el oído del nieto Javier Hernández Balcázar durante la tarde del primer cumpleaños del niño del centro. Tapatío del medio mexicano profesional. Y vamos a llegar a esas 5 palabras del abuelo histórico. Pero antes, hay que volver al sillón solitario del centro de Guadalajara, Jalisco, del medio mexicano profesional durante la tarde del 11 de junio del año 2026, el día del partido inaugural del Mundial, sobre el centro del territorio mexicano profesional. México contra Sudáfrica del fútbol contemporáneo. Y el Chicharito Hernández del centro del medio personal mexicano profesional, sentado sobre el sillón solitario del centro de la sala familiar del medio personal del centro Tapatío profesional, con la camiseta verde del Tri puesta sobre el centro del torso del medio personal mexicano profesional, con una cerveza del centro mexicano sobre la mano izquierda, con el control del televisor sobre la mano derecha del centro del medio personal mexicano, a solas sobre la sala familiar del centro de Guadalajara, Jalisco, del medio mexicano profesional, sin la modelo australiana del centro británico del medio europeo profesional, sin Noah Hernández Cohan del centro de Londres del medio europeo, sin Nala Hernández Cohan del centro hospitalario británico del medio europeo, sin selección mexicana del Tri mexicano profesional sobre el centro, sin equipo profesional del centro del fútbol mexicano contemporáneo, sin mundial dentro de su propio país natal mexicano profesional, y miró directamente la cancha del centro del Estadio Banorte del medio mexicano profesional sobre la pantalla del centro del televisor familiar, y vio al delantero mexicano Julián Quiñones del centro anotar oficialmente el primer gol del Tri mexicano sobre el Mundial dentro del territorio nacional, y vio al delantero mexicano Raúl Jiménez del centro
Anotar oficialmente el segundo gol del Tri mexicano sobre el partido inaugural. México 2, Sudáfrica 0, sobre el centro del Estadio Banorte del medio mexicano profesional durante esa misma tarde, del 11 de junio del 26. Y el Chicharito Hernández del centro tapatío. No celebró el primer gol del centro del medio mexicano profesional. No celebró el segundo gol del centro del Estadio Banorte. No pronunció una sola palabra sobre la sala familiar del centro de Guadalajara durante toda la transmisión oficial del partido inaugural del Mundial del 26. Y entonces ocurrió. Sobre la mente del nieto del histórico del 54 del fútbol mexicano profesional. Sobre el centro del recuerdo personal. Sobre la voz del abuelo Tomás Balcázar del Mundial del 54, sobre la cocina familiar del centro tapatío. Las 5 palabras exactas del histórico sobre el oído del nieto del primer cumpleaños del centro de Guadalajara, Jalisco, del medio mexicano profesional. Cuida lo que te toca. 5 palabras del abuelo Tomás Balcázar del Mundial del 54 sobre el oído del Chicharito Hernández del centro. 5 palabras del histórico del fútbol mexicano profesional sobre el nieto. 5 palabras pronunciadas sobre la cocina familiar del centro de Guadalajara durante la tarde del primer cumpleaños del medio personal mexicano profesional. Cuida lo que te toca. Y el nieto del histórico del Mundial del 54. No cuidó nada. No cuidó la prometida española del centro de Madrid del medio europeo profesional. No cuidó la imagen pública del centro del fútbol mexicano contemporáneo. No cuidó la confianza de la modelo australiana del centro turístico del estado californiano del medio norteamericano profesional. No cuidó la presencia paterna del medio personal del centro británico del fútbol europeo. No cuidó la imagen profesional del centro del Real Madrid del fútbol español internacional. No cuidó el lugar oficial sobre el Tri mexicano del centro del territorio nacional. No cuidó nada de lo que le tocó cuidar sobre el medio personal del centro del fútbol mexicano. Y eso es lo más oscuro de toda esta historia del Chicharito. Porque la frase exacta del Chicharito Hernández sobre la cocina familiar del centro de Guadalajara durante esa misma noche del debut del 6 del medio mexicano profesional es la misma frase que pronunció 10 años más tarde sobre el cuarto del hospital del centro de Madrid, donde estaba internada la periodista deportiva española Lucía Villalón. Una sola palabra del nieto del histórico del 54, sobre el oído del padre Chícharo Hernández, del centro tapatío del medio mexicano profesional, durante la noche del debut profesional del 6. Perdóname. La misma palabra exacta sobre el oído de Lucía Villalón, del centro del medio español profesional, durante la noche del 14 de octubre del 16. La misma palabra sobre el oído de la modelo australiana Sarah Cohan, del centro turístico del estado californiano del medio norteamericano profesional, durante el invierno del 2021. La misma palabra sobre la pantalla del medio social del centro del gobierno federal mexicano, durante el verano del 25. Perdóname, pero las palabras no curan nada del medio personal del centro del fútbol mexicano. Y Lucía Villalón nunca lo perdonó sobre el centro de Madrid, del medio europeo profesional. Y Sarah Cohan nunca lo perdonó sobre el centro de Los Ángeles del medio norteamericano profesional. Y la Federación Mexicana de Fútbol nunca lo perdonó sobre el centro del territorio nacional mexicano. Y la presidenta Claudia Sheinbaum nunca lo perdonó sobre el centro del Palacio Nacional Mexicano. Y el Vasco Aguirre nunca lo convocó sobre el centro del fútbol mexicano contemporáneo. Y Noah Hernández Cohan crece sobre el centro británico del medio europeo profesional, sin la presencia oficial del padre del medio mexicano. Y Nala Hernández Cohan crece sobre el centro del Reino Unido del medio europeo profesional, sin la voz directa del padre del medio personal internacional. Y el abuelo Tomás Balcázar del Mundial del 54 murió oficialmente sobre el centro tapatío del medio mexicano profesional durante el año 2020, sin ver al nieto sobre el Mundial dentro del territorio mexicano profesional, sin ver al heredero del apellido Hernández sobre el partido inaugural del centro del Estadio Banorte, y el padre Chícharo Hernández del Mundial del 86 del centro tapatío del medio mexicano profesional. Vio el partido inaugural del Mundial del 26 junto al hijo Javier Hernández Balcázar
sobre el sillón familiar del centro de Guadalajara, Jalisco. Y no pronunció una sola palabra sobre la sala familiar del centro tapatío durante toda la transmisión oficial del partido inaugural. Y el hijo Javier Hernández Balcázar tampoco habló. Durante los 90 minutos completos del partido inaugural del Mundial del 26, sobre el centro del Estadio Banorte del medio mexicano profesional, durante el primer gol del centro del Estadio Nacional, durante el segundo gol del centro del Tri mexicano sobre el partido oficial del Mundial dentro del propio país natal mexicano profesional. Silencio total. Sobre la sala familiar del centro tapatío contemporáneo. Silencio del padre. Silencio del hijo. Silencio del heredero del apellido Hernández sobre el centro del medio mexicano. Silencio de 3 generaciones del Tri mexicano profesional sobre el centro del territorio nacional. Y al final del partido inaugural del Mundial del 26 del medio mexicano profesional, el Chicharito Hernández se levantó del sillón solitario del centro de la sala familiar del medio personal tapatío profesional. Caminó hacia la cocina del centro de la casa modesta del medio mexicano. Abrió la nevera familiar del centro internacional y se preparó una segunda cerveza del centro del medio mexicano contemporáneo. A solas, sobre la cocina familiar del centro tapatío. A los 37 años de edad cumplidos, sobre el centro del medio personal mexicano contemporáneo. Sin equipo profesional, sin selección mexicana del Tri mexicano del centro del país, sin esposa sentimental sobre el medio personal del centro del territorio mexicano, sin hijos cerca sobre el medio personal del centro del medio europeo, sin mundial dentro de su propio país natal mexicano contemporáneo. Y eso es lo que ocurre cuando un hombre lo tiene todo, y no cuida nada, y se cree más grande que el apellido familiar del centro, más grande que el patrimonio del medio mexicano del centro del territorio nacional, más grande que la prometida del medio europeo, más grande que la familia personal del centro turístico del estado californiano del medio norteamericano profesional, más grande que las 5 palabras exactas del abuelo Tomás Balcázar del Mundial del 54 sobre la cocina familiar del centro tapatío del fútbol mexicano. Cuida lo que te toca. Y cuando el hombre no cuida lo que le toca cuidar sobre el medio personal del centro, termina sentado sobre el sillón solitario de su casa modesta del centro tapatío del medio mexicano profesional, a los 37 años de edad, viendo el mundial dentro de su propio país natal mexicano, por televisión, como un aficionado más, como un espectador anónimo del centro, como un hombre que lo tuvo todo y que terminó con nada, como un padre que cría a sus hijos sobre una videollamada del centro británico del fútbol europeo, como un nieto del histórico del 54 que jamás escuchó realmente las 5 palabras exactas del abuelo Tomás Balcázar sobre la cocina familiar del centro tapatío del medio mexicano. Cuida lo que te toca, porque cuando se acaba el fútbol del centro, y se acaba la fama del centro, y se acaba el patrocinio comercial del centro del medio mexicano profesional, y se acaba el contrato oficial del centro del Club Deportivo Guadalajara, y se acaba la prelista del centro de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo único que le queda al hombre del centro es lo que decidió cuidar y lo que decidió no cuidar. Si conoces a alguien que está dejando atrás lo que más le importa por correr detrás de algo que no le va a durar, mándale este video esta misma noche. Llámalo, búscalo, háblale. Antes de que termine sentado a solas sobre el sillón de una casa modesta a los 37 años, mirando por televisión la vida que él mismo dejó pasar. Suscríbete al canal si quieres que sigamos contando las historias que nadie del medio mexicano se atreve a contar.